Nací en un lugar donde la fe era tradición, no elección, donde cuestionar significaba peligro, donde la luz a menudo se veía enmascarada por las sombras del control, pero algo dentro de mí se negaba a aceptar el silencio como verdad. Lo que voy a compartir no es una historia de comodidad ni conformidad, es un viaje a través del fuego, la traición, el coraje y la esperanza. Los invito a caminar conmigo, no solo a escuchar, sino a sentir, porque esto no se trata solo de mí. Se trata de lo que es posible cuando un corazón decide seguir la verdad, cueste lo que cueste. Crecí en un distrito excavado en el corazón de la capital, donde las calles estrechas se entrelazaban como los miedos no expresados de nuestras vidas. Las mañanas comenzaban con el eco de las llamadas a la oración y el aroma a agua de rosas de las panaderías locales. La gente sonreía, se saludaba con respeto, pero nadie hablaba de verdad, no sobre lo que importaba. Mi padre tenía una pequeña tienda, mi madre mantenía la casa en orden, y vivíamos bajo el ritmo inflexible de la religión. No una religión que elegimos, sino una que nos fue asignada al nacer. Nunca hubo una pregunta de ¿en qué crees? Solo ¿seguiste las reglas? Era un sistema construido no sobre la maravilla, sino sobre el miedo. Un miedo que se envolvía en mi alma como una segunda piel. Desde que aprendí a hablar, me enseñaron a recitar versos en un idioma que no entendía. Me arrodillaba 5 veces al día. Repetía palabras mecánicamente y esperaba esa sensación de conexión que nunca llegaba. Pero no nos atrevíamos a decirlo en voz alta. Todos usábamos la máscara. Mis preguntas, incluso de niña, se recibían con silencio o con el ceño fruncido. No preguntes, decían. Solo cree. Pero, ¿y si la creencia no es algo que se pueda fingir para siempre? ¿Y si la verdad anhela abrirse paso, incluso con los labios sellados? Estos pensamientos me perseguían, pero me los tragaba, porque en mi ciudad, la curiosidad era un riesgo que nadie podía permitirse. Las paredes que nos rodeaban tenían oídos. Vi a vecinos desaparecer de la noche a la mañana. Un primo bromeó una vez sobre un clérigo durante la cena. Desapareció a la mañana siguiente. Aprendimos pronto que sobrevivir significaba obediencia. Sonreías en público, obedecías, mantenías tus dudas tan enterradas que incluso olvidabas dónde residían. Pero mi corazón nunca dejó de latir. Miraba al techo por la noche, susurrando en la oscuridad, haciendo preguntas que nadie más se atrevía a hacer. ¿Y si hay algo más? ¿Y si esta no es la única manera de llegar a Dios? No intentaba rebelarme. Estaba desesperado por sentir algo real. Durante esos años, no sabía qué era realmente la fe. Conocía la rutina, conocía el miedo, pero no conocía la paz, no conocía el amor. El Dios que me enseñaron a seguir siempre estaba enojado, siempre castigando. Pero a veces, solo a veces, recordaba la dulce voz de mi madre al besarme la frente, susurrándome historias de profetas con un corazón bondadoso. Ese recuerdo permaneció conmigo. Fue la primera grieta en mi caparazón. Un susurro de que tal vez, solo tal vez, Dios era más que reglas. Tal vez podía ser amor. Para cuando cumplí 16, el silencio a mi alrededor se volvió insoportable. Vi a mis compañeros caer en la oscuridad, algunos en la adicción, otros en una lealtad ciega al régimen. Algunos intentaron escapar a través de canales satelitales ilegales y fiestas clandestinas. Yo permanecí callado, seguí las reglas, pero en mi interior, las preguntas se hicieron más fuertes que nunca. No quería escapar, quería la verdad, algo sobre lo que pudiera construir una vida, algo que no se desvaneciera al terminar las oraciones o al vaciarse la mezquita. Por la noche, cuando la ciudad contenía la respiración, oraba, pero no como antes. No eran frases ensayadas, eran los gritos de un alma en búsqueda. Dios, ¿eres real? No quería castigo, quería presencia. No pedía milagros, solo significado, una razón para seguir despertando. Nunca esperé una respuesta, pero en retrospectiva, creo que Dios ya había empezado a responder. Esperaba que estuviera lista, que tuviera la suficiente hambre de verdad como para arriesgarlo todo por encontrarla. Si alguna vez has sentido ese mismo dolor, el anhelo de algo más profundo que un ritual, necesito que te quedes conmigo.
porque lo que sucedió después lo cambió todo. Destrozó mis suposiciones. Encendió un fuego que no pude apagar. Este no fue el comienzo de la rebelión, fue el comienzo de la revelación. Y quiero que sepas, si te haces esas preguntas silenciosas, no estás solo, no te equivocas. Estás al borde de algo sagrado. Tenía 19 años cuando todo cambió. Había aceptado un pequeño trabajo en una librería local, no lejos de la universidad. No pagaba mucho, pero me daba tiempo para pensar. Los estudiantes venían a menudo buscando poesía, ensayos políticos, novelas prohibidas, palabras que no se les permitía decir en voz alta. A veces dejaban mensajes escondidos entre los lomos de los libros o susurraban ideas cerca de la sección de filosofía. Era una forma silenciosa de resistencia, una comunidad construida a base de márgenes y miradas furtivas. Una noche, mientras cerraba la librería, entró un hombre. No dijo mucho. Tenía la vista cansada y las manos ligeramente temblorosas. Me entregó un pequeño paquete envuelto y susurró: «Léelo, pero escóndelo». Eso fue todo. Luego desapareció. Cuando llegué a casa, cerré la puerta de mi habitación con llave y abrí el paquete. Dentro había un libro que nunca había visto. Una Biblia, en persa. Me quedé paralizado. Solo tocarlo fue como sostener fuego. Conocía las consecuencias de la posesión. Sabía lo que este libro representaba en mi país, pero no podía apartar la mirada. Mis manos temblaban al abrirlo. Empecé con el Evangelio de Juan. Esperaba confusión, esperaba una historia fría. Lo que no esperaba era calidez. Palabras que no condenaran, sino que consolaran. Historias de un hombre llamado Jesús que tocó a los quebrantados, amó a los rechazados, perdonó al pecador. No lo entendí todo, pero algo despertó en mí. Algo vivo. Esa noche no pude dormir. Los versículos resonaban en mi mente como una melodía secreta. La noche siguiente, leí más. Y la siguiente. Empecé a esconder la Biblia debajo del colchón, sacándola solo cuando estaba sola. Se convirtió en mi placer culpable, mi luz secreta. No la leí con disciplina, la leí con hambre. Cada palabra parecía dirigida a mi interior. Entonces llegué a Juan 3:16. Hice una pausa, porque de tal manera amó Dios al mundo. No lo juzgué, no lo temí, lo amé. Esa sola palabra despertó algo en mí. Había crecido en una cultura de reglas, no de amor. Y sin embargo, allí estaba un Dios que amaba, profundamente, con sacrificio. Cerré el libro y lloré. No sabía exactamente por qué. No estaba segura de lo que pasaba dentro de mí, pero sabía que era real. En las semanas siguientes, comencé a orar, no en árabe, ni con frases memorizadas, sino en susurros. Susurros entrecortados y torpes. Jesús, si eres real, muéstramelo. No hubo rayos, ni visiones, pero poco a poco, una nueva paz comenzó a surgir en mi interior. Mi ansiedad disminuyó. El miedo que había vivido bajo mi piel comenzó a disiparse. Era como si estuviera bajo la luz del sol después de una vida de nubes. Y esa paz era adictiva. Para el tercer mes, estaba cambiando. No de una forma que la gente pudiera señalar fácilmente, sino de las maneras que más importaban. Ya no vivía con miedo. Ya no sentía que tenía que fingir. Seguía yendo a la mezquita, pero mi corazón no estaba allí. Empecé a distanciarme de los rituales que una vez me habían definido. Mi hermano se dio cuenta. Mi padre hizo preguntas. Intenté desviar la atención, pero la verdad me atravesaba. Entonces llegó la noche en que me confrontaron directamente. ¿Eres cristiano? La voz de mi padre no era curiosa, sino acusadora. Se me secó la boca. Mi mente corría, pero recordé las palabras de Jesús sobre la verdad. Sí, dije. Una palabra, una confesión, y con ella, lo perdí todo. Mi padre me miró como si hubiera hablado un idioma extranjero. Las manos de mi madre temblaban sobre su rosario. Mi hermano salió furioso de la habitación, gritando palabras que jamás olvidaré. Esa noche, me pidieron que me fuera, sin abrazos, sin segundas oportunidades, solo el sonido de una puerta al cerrarse y el viento frío del exilio. Caminé por las calles con nada más que una pequeña bolsa, algo de ropa y la Biblia que me había arruinado y salvado la vida.
No tenía hogar, ni familia, ni certezas, pero por primera vez tenía la verdad. Y fue suficiente. Vagué hasta encontrar refugio. Un viejo amigo de la librería, Kabir, me miró una vez de cierta manera como si supiera. Fui con él. No hizo preguntas. Me llevó a un lugar debajo de una panadería en el sur de Teherán. Una habitación, escondida, a salvo. Dentro había 10 personas sentadas en círculo sobre cojines, leyendo la Biblia en sus teléfonos, susurrando, rezando. Sus ojos estaban cansados, pero sus rostros estaban llenos de paz. Esa noche me uní a ellos. Esa noche canté, no en voz alta, sino con sinceridad. Las canciones no eran pulidas ni ensayadas, eran crudas, reales, como nosotros. Y en esa habitación secreta, encontré una nueva familia. Vivir escondidos se convirtió en nuestro ritmo. Cada susurro tenía peso. Cada llamada a la puerta, una posible redada. Nos reuníamos en lugares rotativos, habitaciones subterráneas, azoteas, almacenes abandonados. Cada reunión era un riesgo, pero cada rostro en ese círculo era un milagro. No éramos rebeldes, no buscábamos derribar el Estado. Solo éramos seguidores de un rey que llevaba espinas en lugar de corona. Un rey que había sufrido, que comprendía el miedo y que nos llamaba a la valentía. No cantábamos por consuelo, cantábamos por supervivencia. No nos reuníamos por tradición, nos reuníamos porque era cuestión de vida o muerte, espiritualmente y a veces, literalmente. Conocí a Mariam en ese espacio, una mujer tranquila, con un espíritu arrollador. Sus ojos reflejaban heridas, pero también fuego. Había huido de un pasado similar, también lo había perdido todo. Y como yo, había encontrado a Jesús no en la comodidad, sino en la crisis. Oramos juntas. Hablamos durante horas sobre las Escrituras, el dolor y el propósito. Poco a poco, algo floreció entre nosotras. Un amor, no forjado en la seguridad, sino en lo sagrado. Nos casamos en un pequeño apartamento, rodeadas de creyentes que sabían lo que significaba construir alegría sobre las cenizas de la persecución. Nuestros votos no fueron promesas de tranquilidad, fueron promesas de resistencia. Sabíamos lo que nos esperaba, lo aceptamos de todos modos. Después de capacitarnos en el ministerio Elam, tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas: regresar a Teherán. Todos pensaban que estábamos locos. ¿Para qué regresar?, preguntaban. Encontraron la libertad, pero no la habíamos encontrado. No del todo. Nuestros corazones seguían allí, con la gente, con los que buscaban, con los que sufrían. No regresamos para estar a salvo. Regresamos para ser enviados. Un llamado no es una sugerencia, es una directiva sagrada. Y cuando Dios dice ve, la única respuesta es sí. Regresamos con el corazón tembloroso, pero con una determinación firme. No como víctimas, como instrumentos, no para consuelo, para un llamado. Nuestro apartamento volvió a ser un santuario. Insonorizamos un rincón, cubrimos las ventanas, escondimos nuestros teléfonos en cajas metálicas durante el culto. Empezamos siendo pequeños, solo Mariam y yo. Luego regresó Kabir. Luego Mina, una viuda cuyo esposo había muerto en prisión. Luego Farad, un exadicto que conoció a Jesús en un sueño. La habitación empezó a llenarse. 20, luego 30. Cada alma, una historia. Cada rostro, una llama. Cantábamos himnos persas en susurros. Leíamos Romanos, Juan, Salmos. Cada palabra rebosaba significado. El gobierno lo llamó traición. Nosotros lo llamamos avivamiento. No éramos muchos, pero ardíamos. Pero el fuego llama la atención. En 2018, vinieron por nosotros. Era viernes por la noche. Acabábamos de empezar a cantar cuando la puerta se sacudió violentamente. No fue el golpe en clave. Este fue brutal. Mariam me agarró la mano. Susurré: Jesús, sé nuestra fuerza. La puerta se abrió de golpe. La policía irrumpió. Se oyeron pisadas fuertes, armas apuntando. Mi hija Leila gritó. Me sacaron esposada, con los rostros de los vecinos observando desde detrás de las puertas entreabiertas. Siempre había temido este momento. Había rezado para que no sucediera. Pero ahora,
Era mi turno. La prisión de la que tanto había oído hablar. Evin ya no era un rumor. Era mi nuevo hogar. La celda era un armario. Paredes húmedas. Luz parpadeante. Moho en el aire. Durante días no vi a nadie. Solo oí gritos. Los interrogatorios comenzaban al amanecer. Querían nombres. Les di las escrituras. Eso los enfureció más. Pero no tenía miedo. Estaba enojado. Una ira santa. Rezaba constantemente, a veces con palabras, a menudo en silencio. Jesús, manténme con vida. No solo mi cuerpo, sino también mi alma. Intentaron quebrarme. Me amenazaron. Me dejaron sin comer. Me golpearon. Pero me aferré a cada verso que había memorizado. Susurré canciones de la iglesia en la oscuridad. Pensé en Mariam, en Leila, en Mina, en Kabir. No podía caer. Si lo hacía, otros también podrían caer. No me pasaba el tiempo con relojes, sino con la bandeja de comida que me empujaban por la puerta. Arroz frío, lentejas podridas, agua con sabor a metal. Pero cada día sobrevivía. Cada día mi alma no se derrumbaba. Esa era la victoria. Una noche le susurré a un guardia: «Te perdono». Me miró fijamente, no con odio ni con lástima, sino con confusión. La gracia lo había inquietado. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. La crueldad es predecible, pero el amor es impactante. El amor desarma. Elegí amarlos, no porque lo merecieran, sino porque Jesús me amó cuando era su enemigo. Mis cadenas no me hicieron impotente, me hicieron prueba de algo más grande que el dolor. Con el tiempo, dejé de estar solo. Conocí a otros, narcotraficantes, ladrones, disidentes políticos. Golpeábamos las paredes para hablar. Por la noche, contábamos historias en voz baja. Compartí la mía. No la religión de la que había escapado, sino el Salvador que había encontrado. Algunos se burlaban, otros lloraban. Un hombre, Karim, un asesino convicto, me pidió que orara con él. Esa noche, susurró el nombre de Jesús por primera vez en su vida. Allí mismo, en una celda sucia, comenzó un avivamiento. El Evangelio no necesita catedrales. Necesita valentía. Necesita aliento. Necesita a alguien dispuesto a hablar cuando todos los demás guardan silencio. Después de 8 meses, me liberaron. No por compasión, sino porque el mundo entero observaba. Organizaciones extranjeras habían mencionado mi nombre. No querían aparecer en los titulares. Me dejaron tirada a la orilla de una carretera cerca de la prisión. Me dolían las costillas. Tenía la cara hinchada. Me ardía la espalda. Pero el corazón me latía con fuerza. Me arrastré hasta casa, sin saber si Mariam seguiría allí. Sin saber si Leila siquiera me recordaría. Pero cuando abrí la puerta, Leila gritó de alegría. Mariam lloró y me abrazó. Y en ese instante, todos los moretones desaparecieron. Estaba en casa, y la iglesia había crecido durante mi ausencia. Pero el régimen no olvida. Nos vigilaban de cerca. Los vecinos dejaron de sonreír. Un hombre extraño se mudó a nuestro edificio. Hacía demasiadas preguntas. Mariam perdió su trabajo como maestra. Expulsaron a Leila por dibujar una cruz en la escuela. Cada llamada a la puerta era una amenaza. Cada llamada, una trampa. Cambiábamos los horarios de reunión semanalmente. Usábamos teléfonos prepago. Rotábamos las reuniones en casa. Era agotador. Pero detenernos no era una opción. Si nos deteníamos, ellos ganaban. Y no pueden ganar. Ni por la verdad, ni por el amor. Empecé a escribirlo todo. Mis recuerdos, sermones, testimonios. No solo para ahora, sino para el día en que regresaran. Queríamos que el mundo lo supiera. La iglesia no es un edificio, es una llama, y ninguna oleada de persecución puede extinguirla. No adorábamos buscando consuelo, adorábamos para sobrevivir. Cada verso, cada himno, cada oración susurrada era un acto de rebelión, un desafío sagrado. Ya no teníamos la ilusión de seguridad. Cada paso al exterior era un campo de batalla. Mariam revisó el pasillo 3 veces antes de salir. Leila se asomaba entre las cortinas, aprendiendo a identificar coches extraños y hombres desconocidos. Le enseñamos a hablar con cuidado, a no dibujar nada religioso, a no confiar en ningún maestro. Imagina enseñarle a tu hijo a ocultar su alegría.
Pero Leila no se derrumbó. Rezaba con más fuerza. Su voz era suave, pero fuerte. Por la noche, su canto me recordaba por qué seguíamos adelante. La iglesia no menguó, creció. Llegaron más familias. Algunas ya las conocíamos, otras eran desconocidas. Conversos del Islam, buscadores, soñadores, personas que habían visto a un hombre de blanco en visiones. Las historias eran todas diferentes, pero el anhelo era el mismo. Querían la verdad, querían paz, y la encontraron en Jesús. Dividimos nuestros grupos en células más pequeñas, menos riesgo, más profundidad. Cada habitación era una corriente de poder, testimonios, escrituras copiadas a mano, bautismos en bañeras. Comulgábamos con té y pan plano. Nada elegante, pero sí electrizante. Mariam fundó un grupo de mujeres. Al principio, 10. Luego, 15. Se reunían por turnos. A veces en nuestra casa, otras en sótanos de callejones, azoteas e incluso apartamentos abandonados. Eran maestras, enfermeras, madres, mujeres jóvenes. Lloraban juntas, reían juntas, adoraban juntas. Mariam se convirtió en su leona. Su fe alimentaba la de ellas. Su valentía acallaba su miedo. Predicaba sin alzar la voz. Pero la persecución nunca se mantuvo en silencio por mucho tiempo. Una mujer, Sara, fue arrestada y golpeada 40 veces. Se le negó un abogado. Otra, Shirin, fue interrogada. Su familia la repudió. Un joven, Arash, llegó a nuestra puerta con moretones y nada más que una mochila y una Biblia digital. «Pastor», susurró, «por favor, ayúdeme». No podíamos decir que no. Nunca podríamos. Escondimos a Arash durante una semana, rotando casas, durmiendo por turnos. Cada hora parecía la ráfaga de una bomba. Pero ¿cómo íbamos a rechazarlo? Jesús no nos rechazó. Desarrollamos códigos. Si alguien decía la palabra chai 2 veces, significaba peligro. Si las luces parpadeaban 2 veces, significaba silencio. Enterrábamos teléfonos viejos, borrábamos rastros digitales, quemábamos documentos impresos, cambiábamos tarjetas SIM semanalmente. Enseñé a los nuevos creyentes a memorizar las escrituras, no por disciplina, sino porque un día podría ser lo único que tuvieran. Pero sin importar el miedo, sin importar el costo, seguíamos reuniéndonos, porque detenerse significaba rendirse, y nos negamos. Había noches en las que no podía dormir, no por miedo, sino por el peso. Cada rostro de nuestra comunidad me atormentaba en la oscuridad. Oré por cada uno de ellos por su nombre. Le pedí a Dios que los protegiera de la traición, de la vigilancia, de la desesperación. Y Dios respondió. El hijo de Mina, que antes era adicto, se convirtió a Cristo. Jabad, un exsoldado, comenzó a predicar. Encontramos un favor inesperado. Un vecino, que había sido informante, comenzó a asistir a nuestras reuniones. Dijo, vi lo que tenías, y lo quería. Solo Dios puede convertir a los enemigos en hermanos, y cuando lo hace, ningún poder en la tierra puede detenerlo, ni los muros, ni las cárceles, ni las balas. Pero entonces llegó el punto de quiebre. Una mañana, una piedra destrozó nuestra ventana. Atada a ella había una nota. Apóstatas, vete o muere. Leila gritó. Mariam se quedó paralizada. Recogí la piedra, pero no sentí miedo. Sentí una confirmación. Nos vieron, nos reconocieron. Ahora teníamos una opción: huir o permanecer. Esa noche oramos durante horas. La respuesta fue clara: quedarnos, permanecer, brillar. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Prediqué con renovado ardor. Cada palabra tenía peso, cada frase, un sacrificio. Sabíamos el precio, pero también conocíamos la recompensa, la eternidad. Habíamos tocado el infierno y habíamos regresado. La fe no era una teoría, era un fuego. La gente escuchaba de otra manera ahora. Se inclinaban, lloraban antes, obedecían más rápido. En un lugar como Irán, no hay lugar para la fe tibia. Estás completamente comprometido, o no estás. Y quienes se quedaron con todo su corazón. Compartieron el evangelio con sus vecinos, familiares, incluso antiguos enemigos. Lentamente,
Como grietas en el concreto, el avivamiento se extendió. Mehran, quien fuera oficial del régimen, vino a nosotros temblando. Había firmado órdenes de arresto. Dirigió redadas. Pero entonces tuvo un sueño. Un hombre de blanco le dijo: «Estás luchando por el bando equivocado». Se despertó, nos buscó y nos pidió perdón. Se lo dimos con generosidad. Lloró durante horas. Hoy Mehran alberga a creyentes perseguidos. Si Dios pudo convertir a Saulo en Pablo, puede transformar a cualquiera. Mehran es prueba viviente. Empecé a escribir cartas a la iglesia global. Les conté lo que habíamos soportado: arrestos, torturas, ejecuciones. Pero más que eso, les conté en qué nos habíamos convertido. Resilientes, alegres, llenos de vida. Quería que el mundo supiera que la iglesia clandestina de Irán no solo sobrevive, prospera. La persecución no destruye la fe, la refina. El fuego no consume el oro, lo revela. Supliqué a los creyentes de las naciones libres que dejaran de desperdiciar su libertad, que hablaran con valentía, amaran profundamente, actuaran con valentía, porque en algún lugar alguien está pagando el precio del silencio. Nuestro número creció. Aparecieron iglesias en casas en Karaj, Isfahán y Shiraz. Nos mantuvimos conectados mediante mensajes cifrados, notas escritas a mano y mensajeros de confianza. Los bautismos se realizaban en secreto. La comunión, en la sombra. Cada acto era peligroso, pero cada alma salvada valía la pena. No contábamos a los miembros, contábamos los milagros. Cada conversión quebraba la fachada del régimen. Cada mártir sembraba semillas. La sangre de los santos regó el avivamiento. Irán tenía sed, y Dios derramó su espíritu sin permiso. Y aún así, resistimos. Y aún así, cantamos. Y aún así, amamos. Porque lo que teníamos era real. Y la verdadera fe no se puede silenciar. Entonces llegó la desaparición. Una joven del grupo bíblico de Mariam nunca regresó a casa. Se llamaba Lila. Pasaron los días. No oímos nada. Entonces alguien susurró: «Evin». Mariam se desplomó. Era la primera vez que la veía perder la compostura en meses. Me tomó de las manos y susurró. Era como una hermana. No gritamos, no nos derrumbamos, oramos. Y así, 2 nuevas familias aparecieron esa misma semana. Como si el cielo se negara a dejar que la pérdida tuviera la última palabra. Ese se convirtió en nuestro ritmo. Por cada alma que se llevaban, llegaban 2 más. Pérdida y ganancia. Sufrimiento y fortaleza. Dolor y gracia. Uno junto al otro. Dejamos de orar por tranquilidad. Empezamos a orar por resiliencia, por valentía, por poder de resurrección. Y Dios respondió, no deteniendo la tormenta, sino enfrentándose a ella con nosotros. Nos dio paz en el pánico, fuerza en la debilidad, alegría en la tristeza. Nuestras oraciones se convirtieron en armas, nuestras lágrimas en ofrendas, nuestra adoración en guerra. Cantamos incluso cuando se nos quebró la voz. Dimos incluso cuando no teníamos nada. Amamos incluso cuando nos odiaban. Porque eso es lo que hizo Jesús. No solo nos salvó, sino que nos transformó. De víctimas a vasijas, de fugitivos a llamas. Eso es lo que hace la verdadera fe. Nuestros enemigos no lo entendían, por eso nos temían. Tenían poder, sí, pero no del tipo que libera. Vivíamos como fugitivos, pero caminábamos como hijos e hijas. Nos perseguían, pero éramos santos. Intentaron silenciarnos, pero el cielo seguía escuchando. Nuestros cuerpos eran débiles, pero nuestros espíritus eran inquebrantables. El régimen nos llamó traidores, pero el cielo nos llamó amados. Y eso fue suficiente. Eso fue todo. Ya no nos aferrábamos al veredicto del mundo. Nos aferrábamos al de Dios. Ya no suplicamos seguridad. Entramos llamando. Un día, creo que las puertas de esta nación se abrirán de par en par. Creo que las Biblias se imprimirán sin miedo. Creo que las iglesias tocarán las campanas a plena luz del día. Y cuando llegue ese día, buscarán sus raíces, no en protestas ni en política, sino en susurros en la oscuridad que nunca cesaron. Nuestras canciones, nuestras lágrimas, nuestro coraje, nuestro amor.
Esta no es solo mi historia, es la historia de miles, no, millones en todo Irán, en todo el mundo, que han elegido seguir a Jesús no por comodidad, sino por convicción, que le han dicho que sí sabiendo que podría costarle todo, pero lo siguieron de todos modos, porque hay algo peor que perder la vida, y eso es vivir sin la verdad. Soy solo una voz, pero detrás de mí hay innumerables voces, susurrando himnos en sótanos, orando tras puertas cerradas, aferrándose a una fe que el mundo no puede comprender. Las cadenas pueden sujetar nuestros cuerpos, pero nada puede atar nuestros espíritus, ni las prisiones, ni las leyes, ni la muerte. La libertad que encontramos en Jesús no nos la pueden arrebatar, ni las balas, ni los gobiernos, ni el miedo. Y si mi viaje ha despertado algo en tu corazón, si estas palabras te han quemado aunque sea un poco, entonces te pido ahora, no te vayas sin cambiar. Deja que este testimonio te moldee, deja que te llame a un nivel superior. Si vives en un país donde la fe es libre, usa tu libertad. Habla con valentía, ama con fervor, actúa con valentía. El mundo no necesita más consuelo, necesita más convicción. No esperes a estar encadenado para darte cuenta de lo que tienes. Si estás buscando, que hoy sea el día en que dejes de correr. Jesús no es una metáfora, no es una filosofía, es un Salvador, un rescatador, y te espera, ahora mismo, como me esperó a mí, cuando estaba perdido, cuando tenía miedo, cuando no me quedaba nada. Él me encontró, me sostuvo, y me dio una razón para vivir de nuevo. Así que sí, a ti, te hablo a ti, a quien escucha en silencio, a quien su corazón late con fuerza. Este es tu momento. No lo dejes escapar. No te limites a admirar la historia. Sumérgete en la tuya. Sigue a Jesús, no solo con tus palabras, sino con tu vida. Da el primer paso. Ora. Permanece en la luz, incluso cuando el mundo intente arrastrarte a las sombras. Si ya eres creyente, no dejes que tu fe se quede en silencio. Ora por la iglesia perseguida. Apoya a quienes van donde otros temen ir. Enseña a tus hijos lo que significa defender la verdad. Usa tu voz. Usa tu libertad. Sé la luz. Esta historia no es solo un recuerdo del dolor. Es una declaración de propósito, un testimonio del poder de la verdad frente a la opresión. No elegí el camino fácil. No encontré a Jesús en una catedral ni entre el lujo. Lo encontré entre cadenas, susurros y lágrimas. Y en los rincones más recónditos y peligrosos de mi mundo, encontré la mayor libertad imaginable. Porque cuando lo pierdes todo por Cristo, encuentras todo lo que realmente importa. Cuando el mundo te da la espalda, Él nunca lo hace. Mi sufrimiento no me quebró, me despertó. Y ahora, no hablo para impresionarte, sino para invitarte. Si vives donde tu fe no te cuesta la cárcel ni el exilio, entonces estás pisando tierra sagrada que otros han orado por tocar. No desperdicies esa tierra. Usa tu libertad para vivir con valentía. Alza la voz por quienes no pueden. Mantente firme en un mundo que intercambia la verdad por la comodidad. No solo asistas a la iglesia, sé la iglesia. No solo leas las escrituras, vívelas. No solo te sientas inspirado, muévete, responde. El mismo Jesús que se sentó conmigo en confinamiento solitario está contigo ahora, justo donde estás. La única pregunta es, ¿lo seguirás cuando sea inconveniente? ¿Dirás que sí cuando sea incómodo? Si este testimonio te conmovió profundamente, te pido que actúes. No después, no algún día, ahora. Suscríbete a este canal, no por mí, sino porque estamos construyendo una voz para quienes no tienen voz. Una plataforma para quienes adoran en secreto. Una luz para quienes aún están atrapados en la oscuridad. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza. Comenta abajo con tu historia, tu oración o tus preguntas. Déjanos acompañarte, porque la fe nunca se concibió para vivirla en soledad. Esto no es entretenimiento, esto es guerra. Y cada vez que compartes, cada comentario, cada oración, todo disipa las sombras. Si nunca le has entregado tu vida a Jesús, este es el momento. No el año que viene, no cuando todo se calme, ahora.
Dilo en voz alta o susurra como yo lo hice una vez. Jesús, te necesito. Creo en ti. Te elijo. Ahí es donde empieza. En el silencio. En la entrega. Él no necesita que seas perfecto, solo que estés dispuesto. Y si ya eres creyente, entonces es hora de levantarte. Ora por la iglesia clandestina. Apoya a quienes están en la primera línea de la fe. Enseña a tus hijos lo que significa llevar una cruz, no solo una cultura. Usa tu tiempo, tu dinero, tu voz, tus dones. Este evangelio lo vale todo. No dejes que este testimonio se quede en tu pantalla. Deja que resuene en tus decisiones. Deja que perturbe tu comodidad. Deja que reescriba tus prioridades. No se nos promete seguridad, sino presencia. Jesús no vino a preservar nuestra comodidad, vino a redimir nuestras vidas. Y el mayor gozo no está en lo que ganamos, sino en lo que damos por su nombre. Renuncié a un hogar, a un país, a un pasado. Y a cambio, obtuve esperanza eterna, paz inquebrantable y una familia indivisible. Esa oferta es para ti también. Toda. Ahora mismo. ¿Qué harás entonces con este momento? ¿Te alejarás o te adentrarás en algo más profundo? No te limites a escuchar. Sé un discípulo. Sé una luz en tu trabajo, tu escuela, tu ciudad. Haz de la oración tu lenguaje. Haz de la valentía tu ritmo. Haz del amor tu arma. No se trata de religión. Se trata de Jesús. El verdadero Jesús. El que entra en cárceles, en hogares destrozados, en corazones temblorosos y nunca se va. Síguelo, con todo lo que tienes. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final. No tenías por qué, pero lo hiciste. Y eso me dice algo. Estás listo. O al menos, estás dispuesto a escuchar. Ahí es donde empieza todo. Mi corazón está contigo. Mis oraciones son por ti. Puede que nunca nos conozcamos en persona, pero si has escuchado esta historia con el corazón, entonces ya estamos conectados. Hasta que nos volvamos a encontrar, ya sea en esta vida o en la siguiente, recuerda esto. No estás solo, eres visto, eres amado y estás llamado. Ve, sé la iglesia, lleva la llama, sigue a Jesús. Te veré en la primera línea de la fe.